Muy buenas tardes amigos, muy buenos días también para aquellas personas que nos ven en otras partes del mundo, muy buenas noches Europa. Estamos transmitiendo en esta tarde de sábado nuestro programa de New Generation y hoy vamos a debatir algo que dejamos pendiente y fue un compromiso también que hicimos con los invitados. Hoy vamos a tocar el tema de la Constitución de 1940, la constitución legítima de la República de Cuba, la constitución que fue violada, comenzó su violación a partir de 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista y luego la continuidad de ese golpe realizado por el señor Fidel Castro Cruz. Hoy tenemos invitados especiales, invitados de lujo. Hoy con nosotros tenemos a Eduardo Garaycoa, que forma parte también de este movimiento constitucionalista que pretende y busca rescatar la Constitución de 1940. Y tenemos una persona especial, un invitado especial que es el ministro de la Presidencia del gobierno constitucional cubano de la transición. Hoy vamos a estar comentando de todos, también aquellas personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma. Hoy también nos hemos anclado también a la plataforma La Patria es de Todo, que se está transmitiendo por allá también. Entonces, a todas las personas que por favor que comenten, que por favor pongan sus dudas también, y hoy van a surgir cosas hermosas desde acá. Estamos transmitiendo desde los Países Bajos, hace un calor inmenso, así que si subo un poco, no se me asusten y se me sientan incómodos. Bueno, yo creo que para no dilatar un poco más el tema, yo quiero comenzar antes, bueno, primero haciendo una prueba, ¿me escuchan? ¿Me logran ver? Por favor, pónganlo en los comentarios si logran escucharme bien, si logran verme bien. Y para comenzar, yo quiero comenzar con un vídeo. Vamos a ver un vídeo, un fragmento de vídeo sobre el golpe de Estado de 1900, el golpe de Estado de Batista. Vamos a ver el vídeo. Le voy a pedir, por favor, a producción que lo vaya poniendo antes de comenzar con los invitados. Hubo un problema con el audio. Le estaba diciendo a producción que por favor que activara el audio. Si puedes repetir el vídeo, Juliet, por favor, estas cosas suceden. Por favor, si puedes repetir el vídeo, por favor, activa el audio. Vamos a ver. No sé qué está sucediendo con el audio,
Julier, debías haber activado el audio, pero bueno, nada, era un pequeño material precisamente sobre lo acontecido aquel 10 de marzo de 1952, aquel golpe de Estado perpetuado por Fulgencio Batista. En aquel entonces, Fulgencio Batista, que había sido presidente, precisamente, había sido presidente elegido constitucionalmente por allá por la década de finales de los años 30, principios del 40. Para no dilatar un poco más esta presentación, hay muchas preguntas y quedarán muchas más. Pero hoy tenemos con nosotros a Eduardo Garaycoa, creo que lo pronuncié bien. Eduardo, activa el micrófono. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Buenas tardes, ¿se me escucha ahora? Sí, yo le escucho perfectamente. Ok. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los que están por acá empezando a ver la directa con nosotros. Creo que hay que darle paso al próximo invitado, Víctor, ¿no? No, todavía. Okay. Todavía esa es la sorpresa. Bueno, ok, eso lo tienes como sorpresa. Esa es el arma sorpresa que tenemos hoy acá en esta tarde. Vamos a conversar un poco, Eduardo, en qué consiste el movimiento constitucionalista cubano. Es decir, cómo surge este movimiento y por qué rescatar la Constitución de 1940. Es decir, bueno, hoy estamos viendo un estilo de lucha en toda la sociedad cubana muy diferente, y ustedes vienen con un arma que no es nueva. Es decir, no es nuevo el hecho de la Constitución, pero ¿en qué se basa en sí el movimiento constitucionalista cubano? Bueno, el movimiento constitucionalista cubano, en breves palabras, es un nuevo paradigma de lucha para los cubanos, enfrentar y derrotar definitivamente a la dictadura. El principio básico de funcionamiento de este nuevo paradigma es el rescate de la Constitución de 1940, que fue suspendida por un golpe de Estado por Fulgencio Batista en marzo de 1952. Este golpe de Estado, a pesar de que suspendió de facto por la fuerza la Constitución por sí misma no fue nunca derogada siguiendo lo establecido en la propia Constitución para derogarla, cambiarla o modificarla, hacer cualquier cosa con ella. Por tanto, legalmente, la Constitución de 1940 en estos momentos sigue estando vigente en Cuba, no está en uso porque la dictadura que continuó a Fulgencio Batista, el otro golpe de Estado que dieron después de Fulgencio Batista, que lo dio Fidel Castro, pues sencillamente peleó contra Batista, hizo la llamada revolución y toda esa serie de cosas, y una de las promesas que siempre hubo era justamente reponer la Constitución de 1940, restituir la Constitución de 1940. En estos momentos, el movimiento constitucionalista lleva ya como aproximadamente un año y unos meses de existencia. Oficialmente fue fundado en febrero del 2019, apenas un año y 6 meses. Y en realidad el trabajo de, digamos, de mesa, de entender desde una óptica distinta cómo resolver el problema cubano, comenzó un poco antes, comenzó como a mediados del 2018. Empezó justamente con una persona que no quiere decir que, a ver cómo explicar, empezó con una persona, Humberto Mondeja, hablando, haciendo unas directas en las que prácticamente él hablaba consigo mismo, eran como pequeños monólogos, se le conectaban 2, 3, 4 personas, yo fui uno de los, al inicio de los que se conectaban en esas directas, y él empezó hablando de algunos argumentos de tipo constitucional. A esto se fueron sumando, bueno, otras personas posteriormente, pero así inició la idea en el 2018, mediados, creo que fue como en agosto del 2018, a estas primeras ideas, a estas primeras conversaciones de lo que era la Constitución y esta manera de reenfocar todo lo que está haciendo o se ha hecho en Cuba para derrotar a la dictadura. Se sumaron, bueno, me sumé yo, estaba Whitney, se sumaron otras personas más, y así se empezó a amasar la idea de que con la propia Constitución
se podía derrotar a la dictadura, utilizando la propia Constitución como elemento, tanto para restituirla, para derrotar a la dictadura, restituirla, e incluso hacer un tránsito hacia la democracia. Ya cuando llegue ese momento, pues bueno, habrán elecciones libres y democráticas. Al movimiento puede pertenecer, y de hecho pertenece cualquier persona que reconozca la Constitución y que defienda su restitución. O sea, es un movimiento. Nosotros propagamos la idea de derrotar a la dictadura justamente utilizando la ley. Hacer lo que Fidel Castro prometió en el manifiesto de Moncada, en la famosa historia Melchor Verá, y en el manifiesto de la Sierra, y que nunca cumplió. A partir del 5 de enero básicamente ya estaba violando lo mismo que lo había prometido. Eso es básicamente la idea del movimiento constitucional. Sí, Eduardo. Yo creo que viene siendo el momento de darle paso también a nuestro otro invitado para que ya estemos los tres acá y podamos debatir sobre algunas de las preguntas que nos han hecho llegar algunos de nuestros usuarios, algunos de nuestros lectores a través de la aplicación, para dispositivos Android, y también a través de nuestra página web, que nos han hecho algunas preguntas al respecto. Sí, pero primero yo creo que vale la pena para invitarlo, para darle la entrada a la persona que viene ahora, comenzar con este himno, el himno invasor. Bueno, con nosotros está Rubén Ricardo, quien es ministro de la presidencia del gobierno cubano, gobierno constitucional cubano de la transición. Rubén, licenciado Rubén, muchas gracias por su presencia. Para nosotros es todo un honor. Bueno, espero que le hayamos dado una presentación como se merece el gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes en la tarde y la noche de hoy, que allá en Europa es de noche. Para que bueno, todavía. Aquí ahora está oscureciendo sobre las 10 de la noche ya. Ya. Bueno, entonces es para que todos aquellos compatriotas que nos están escuchando tengan una idea más clara de lo que vamos a tratar aquí hoy, que es en referencia a la legalidad y vigencia, primeramente de la Constitución de 1940 y del gobierno que emana directamente de esa Constitución. Que nosotros consideramos que para el rescate de la democracia en Cuba tenemos que hacerlo a través del marco legal de la Constitución, que como bien dijo el ingeniero Garaycoa, está totalmente vigente la Constitución porque nunca fue abrogada por la voluntad directa del pueblo cubano, puesto que la Constitución del 40, aunque fue violada en 2 ocasiones, como ya todos sabemos, comenzando por el golpe de Estado de Batista, que rompe el hilo constitucional a partir de ese momento, y Fidel Castro utilizando esa coyuntura desde que se fue a la Sierra Maestra, y también antes, cuando pronunció el famoso discurso de la historia me absolverá, promete al pueblo cubano restaurar la Constitución del 40 y que el pueblo lo apoyara a él en esa mal llamada revolución, que en realidad era una falacia lo que él estaba inventando, porque él no tenía intenciones ninguna de restaurar la Constitución. Y esa fue la gran estafa al pueblo cubano. Entonces, sí, el licenciado, usted ha dicho algo que para algunas personas les choca, y es el hecho, hay muchas personas, que es algo que estábamos debatiendo en el programa anterior, hay muchas personas que aceptan la Constitución, pero no aceptan o no entienden el hecho de que esa Constitución emana un gobierno. Es decir, para sentar las bases, ¿en qué se basa ustedes, en qué se basa el presidente para seguir esta línea constitucional? Por favor, si pudiera explicar un poco a aquellas personas que nos están viendo esta circunstancia, personas que incluso están preguntando en los comentarios, ¿cómo es que se llama gobierno? ¿Qué legitimidad tiene ese gobierno?
Bueno, la legitimidad del gobierno está precisamente basada en la propia Constitución de 1940, que como dijimos antes está vigente, no está en vigor en territorio nacional, pero sí está vigente. Entonces, para poder explicar la cronología de la presidencia constitucional de Cuba, tenemos que ir precisamente al último gobierno electo por el pueblo cubano, que fue el del doctor Carlos Prío Socarrás. Desde ahí comienza la sucesión presidencial hasta llegar al presidente constitucional hoy en día, el doctor Julio Garcerán de Val, que fue el magistrado más antiguo del escalafón último del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, yendo a esa presidencia del doctor Prío, la Constitución contempla una sucesión cuando existieran situaciones especiales como la que sucedió en Cuba precisamente. Y la Constitución en el artículo 149 nos dice que al faltar los sustitutos presidenciales constitucionales, o sea, el presidente tenía un sucesor, que era el vicepresidente, como cualquier país democrático del mundo. Después le seguía el presidente del Senado, que era el presidente del Congreso. Al faltar esos dos sucesores, la Constitución contempla la idea de que el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo de Justicia asumiría la presidencia constitucional interinamente por un espacio no mayor de 18 meses para entonces celebrar elecciones libres y democráticas y que el pueblo soberano de Cuba eligiera nuevamente a un gobierno. Todos sabemos que todos los sustitutos presidenciales electos por el pueblo murieron. Por ejemplo, el doctor Carlos Prío Socarrás murió, el vicepresidente, el doctor Guillermo Alonso Pujol, murió, el presidente del Senado, que era el doctor Manuel Antonio de Barona, murió. Entonces, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo de Justicia en ese momento era el que le correspondería la presidencia, ¿no? Antes de eso, el presidente Prío tuvo la oportunidad de haber pedido oficialmente, él estaba exiliado aquí en los Estados Unidos al principio de la década de los 60. Se exilió y entonces él pudo muy bien haber reclamado esa presidencia que le pertenecía a él, porque él llegó a ella por votación popular del pueblo cubano. Entonces él era el verdadero poseedor de la presidencia de la República. ¿Qué sucede? Que en esa época el gobierno de turno en los Estados Unidos, de Dwight D. Eisenhower, que era el presidente en esa época, no quiso reconocer la legitimidad de la presidencia del doctor Prío. Entonces el doctor Prío insistió, pero no buscó asesoramiento legal fuerte. Él lo quiso hacer por sí mismo. Y él inclusive hasta fue detenido por las autoridades americanas y puesto en prisión. Tuvo que buscar la ayuda de un abogado para que saliera en libertad. Cosa que él logró. Pero tanto el presidente como el vicepresidente, pero el vicepresidente se había trasladado a Venezuela y se había quedado allá en Venezuela y no le dieron el seguimiento adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Que como no fue entonces el presidente del Senado, el doctor Manuel Antonio de Barona, que muy bien podía haberlo hecho, decidió no hacerlo debido a lo que yo acabo de explicar, que el gobierno de Estados Unidos en esa época aplicó la ley de neutralidad, que según ellos no podían reconocer al gobierno del doctor Prío en el extranjero y en el territorio de los Estados Unidos. Cosa que pudo haberse ventilado en las cortes y yo estoy completamente seguro que eso se pudo haber resuelto de la manera correcta, dado el caso de que otros gobiernos extranjeros que se radicaron aquí en los Estados Unidos, como el gobierno de Haití, de Aristide, él se estableció en los Estados Unidos y él también fue sacado del poder por una junta militar ilegalmente, pero sin embargo él buscó la vía constitucional y legal de asesoramiento de abogados
Y entonces él fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos como el verdadero presidente de Haití. Basado en ese precedente, el gobierno del doctor Prío pudo haber hecho lo mismo y en realidad cometió un grave error que nos ha costado bastante caro, ¿no? Pero no vamos a decir que Prío fue el único que cometió ese error, ¿no? Porque Batista y Fidel Castro cometieron errores peores todavía, violando la Constitución. Es la razón por la cual tenemos que insistir, Víctor, que los cubanos tenemos que ser personas que entendamos que el acatamiento y el respeto a la Constitución es lo más importante que podemos tener nosotros si queremos no solamente lograr sacar del poder a la tiranía castrocomunista, sino poder preservar la democracia que vamos a obtener de nuevo a la caída del régimen de los Castro, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos entender eso. Aquí en los Estados Unidos de América, el país líder del mundo occidental, el respeto a la ley es extremadamente importante. Aquí nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Entonces, volviendo atrás, la secuencia, debido a que ni el vicepresidente ni el presidente del Senado quisieron pedir el reconocimiento del gobierno constitucional. Entonces, el magistrado más antiguo en ese momento era el doctor Julio Garcerán de Val, pero padre. Y él sí insistió en el tratar de poner en vigor el gobierno constitucional aquí en territorio de los Estados Unidos, pero nuevamente fue rechazado por las autoridades norteamericanas. Entonces, después de haber tratado eso, pues él desistió. Y en el medio tiempo ya habían fallecido todos los demás, o sea, el presidente, el vicepresidente del Senado, y eventualmente también el doctor Garcerán padre fallece. Y es cuando en el 24 de febrero de 1995, el doctor José Morel Romero, que era el último magistrado viviente del Tribunal Supremo de Justicia, decide, apoyado por los 3 colegios de abogados que existían aquí en el exilio, el Colegio Nacional de Abogados, el Colegio de La Habana y el Colegio de Notarios Públicos, más el Consejo del Exilio de Tampa, todos decidieron que el doctor Morel debería pedir el reconocimiento legal de la presidencia constitucional de la República de Cuba. Entonces él lo convencieron y él aceptó. Él dijo en ese momento, bueno, yo tengo cierta edad, pero bueno, si la patria me llama, aquí estoy. Entonces, el 24 de febrero del 95, en realidad cuando se contactó él, se contactó un mes antes, en enero, pero en febrero 24, en el Parque José Martí de Ybor City, en Tampa, se proclama al doctor José Morel Romero como el presidente constitucional de la República de Cuba. A partir de ese momento, él comienza a dar a conocer no solamente la existencia del gobierno, sino todos los planes que se necesitaban para el rescate de la democracia en Cuba. Entonces, estuvo trabajando, él tomó posesión en 1995 hasta el 2002, que él fallece en el 2002. Pero antes de fallecer, el doctor Morel, con una visión extraordinaria, él era, por cierto, un experto en derecho constitucional, él quiso dejar sentado el mecanismo constitucional que le otorga a la Constitución a la sucesión presidencial constitucional. ¿Qué fue lo que hizo? Debido a que todos los magistrados, compañeros de él, también habían fallecido en ese momento. Entonces él se ampara en el artículo 180 de la Constitución, que le da la facultad al presidente de la República a nombrar nuevos magistrados para hacer un escalafón. Él tuvo que hacer una terna constitucional, una terna compuesta por 9 juristas, que fueron los que le recomendaron a él los nombres de los candidatos a la magistratura.
y él fue nombrando uno por uno hasta llegar al cupo, En que este son caso, licenciado Ricardo, en este caso basado en el artículo 180 de la Constitución. 180 de la Constitución, que le otorga al presidente de la República. Algunos dicen, bueno, pero es que un magistrado no puede nombrar a un presidente. Sí, Entonces, exactamente. es lo siguiente. En el momento en que el magistrado Morel Romero es proclamado, acuérdense, proclamación es algo que viene de la ley, no es nombramiento. Él fue proclamado por la ley constitucional del artículo 149, recibe el poder de la presidencia. En el momento en que él comienza a poner en vigor el artículo 180, él no era magistrado, él era presidente constitucional de Cuba. Entonces, como presidente constitucional, amparado en la ley constitucional, él tiene el derecho, como lo dice la Constitución, si se lee en el artículo 180, de nombrar nuevos magistrados. Entonces, eso fue lo que él hizo. Él nombró 26 magistrados que son los sucesores de la presidencia. Entonces, esa es la continuidad que se le dio a la presidencia constitucional hasta hoy en día. Entonces, estamos hablando de una legalidad, no estamos hablando de nombramientos de grupos, organizaciones o partidos políticos, estamos hablando de la proclamación de la presidencia de la República basado en la ley fundamental del país, que la ley fundamental es la Constitución. Como dije antes, es importantísimo el entender, el respetar y acatar la Constitución. Si no hacemos eso, ¿sabes qué, Víctor? Más nunca vamos a tener democracia en Cuba. Si no somos unas personas que de verdad quieran entender las cosas como son. Porque si están buscando el poder y la toma del poder, como ya sucedió en el pasado, como lo hicieron Batista y como lo hizo Fidel Castro, entonces eso no se llama democracia, eso se llama dictadura y caudillismo. Y no podemos caer en lo mismo si queremos no solamente rescatar la presidencia constitucional, la democracia en Cuba, sino preservarla para las futuras generaciones, para que en Cuba jamás vuelva a suceder lo mismo. Basta ya, son 61 años de dictadura castrocomunista y 7 años de la dictadura de Batista. Estamos hablando de 68 años bajo 2 dictaduras. Yo creo que es momento de aprender la lección. Señor ministro, vamos a pasar a algunas preguntas que ya hemos conciliado. Algunas preguntas que yo en lo personal las catalogo como las más importantes de las que se han hecho o las que nos han hecho a nosotros a raíz de que tocamos el primer tema. La primera se basa en el artículo 1 de la Constitución de 1940. Según la pregunta dice, el artículo 1 de la Constitución de 40 dice que Cuba es una república unitaria. El concepto de esa república unitaria, que muchas personas no entienden, no dominan, o que lo ven con cierto tipo de rencilla, lo cual significa que el poder está centralizado y existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo del territorio nacional. Por lo que Cuba en la actualidad es un estado unitario centralizado, opina esta persona que comenta. La única diferencia de este estado con el anterior era la descentralización del poder. ¿Cuál es la respuesta a esto para los que defienden la idea de una república descentralizada? Muy bien, bueno, la respuesta es que no, que el poder no estaba centralizado, sino que se dividía en 3 poderes, autónomos e independientes, que funcionaban dentro del imperio de la ley, fiscalizado por la Constitución de la República y a través del Poder Judicial, que existían los demás, los otros 2 poderes. Pero también teníamos los gobiernos provinciales y municipales. O sea que no existía eso de centralización. Eso existe hoy en día con el sistema comunista, que todo está centralizado en un solo partido y en un solo poder. En Cuba habían 3 poderes del Estado, que era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces el poder judicial servía de contrapeso entre los otros 2 poderes y de árbitro en muchas ocasiones. Pero ese era el sistema que estaba implantado en Cuba, cuando en Cuba existía la democracia, el Estado de Derecho y la verdadera democracia. Esa es la respuesta.
Ujú. También hay otro problema. Usted sabe, ministro, que siempre ha habido esta discordia o esta rencilla con el tema de que lo que se haga en Miami o lo que se haga fuera del territorio nacional es entreguista, es de alguna forma un tanto parcializado con el gobierno de los Estados Unidos, etcétera. Aquí la segunda pregunta de un usuario que nos hace es: la Constitución del 40 habla en el artículo 1 de que Cuba es un Estado independiente y soberano. ¿Cómo entra esto en juego con este concepto, con algunas declaraciones de personas que viven en Estados Unidos y apoyan una anexión a Estados Unidos violando la soberanía nacional? ¿Cuál sería la posición del gobierno con respecto a ansias de quizás la anexión de algunos sectores de la sociedad civil, del exilio o de personas individuales? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que la anexión sería una violación a la propia Constitución de la República, que fue hecha por el pueblo, y que la anexión estaría en contra de la soberanía nacional y en contra de los postulados de la patria como nación y obtenidos por muchos años de lucha por nuestros próceres que lucharon en contra del Imperio Español por 30 años para darnos una república libre y soberana. Algunos piensan que la anexión, pensando en la prosperidad económica que les podría ofrecer, por ejemplo, los Estados Unidos, el tipo de prosperidad económica que existe aquí. Pero quiero decirles que a mis compatriotas, esa misma prosperidad económica se puede obtener en una Cuba libre y democrática. Pues recuerden que Cuba se colocó entre los 3 primeros países de Hispanoamérica ante el comunismo, siendo una nación libre y soberana. Quiere decir que cuando podamos restablecer una vez más la democracia en Cuba, la libre empresa, el capitalismo, se va a poner en vigor. Y eso, ahí, con eso están junto a la prosperidad económica que existe en los Estados Unidos. Cuba podía tener un nivel de vida, o va a tener, con el favor de Dios, con la ayuda de todos los cubanos de buena voluntad, un sistema de vida donde todos los cubanos podamos vivir una vida decorosa, con la oportunidad de progresar en la vida en un sistema libre y democrático. O sea que no hay que salir a otros países para buscar prosperidad económica, si la vamos a tener en nuestro propio país, si rescatamos la democracia y restauramos la libre empresa, el capitalismo y todo lo que conlleva. Y el Estado de Derecho. Y el Estado Exactamente. de Derecho en general. Pero Eduardo, el otro día conversando sobre esto, tú me decías algo que hay un poco desconocimiento por parte de la historia. Siempre se habla de los Estados Unidos como el enemigo histórico, la nación que quiere anexar a la República de Cuba. Sin embargo, no ha sido el único país en pretender o en demostrar cierto tipo de interés en algún momento por Cuba. Tú me comentabas de México, me comentabas también de Rusia. ¿Puedes un poco abundar un poco al respecto? Sí, históricamente hablando, Cuba básicamente siempre ha sido, desde el mismo descubrimiento, un sitio estratégico muy importante geográficamente en el control de todo lo que viene siendo el Golfo de México y el Mar Caribe. ¿Por qué? Porque en definitiva esa zona geográfica como tal es básicamente un lago con acceso al océano Atlántico. Y justamente Cuba está en la misma entrada de la misma puerta de ese gran lago de agua salada, ¿no? Entonces, mirando esto, hubo algún intento de, digamos, de hacer una anexión imperialista, porque también hay que definir bien las cosas como son. Desde todo punto de vista existen dos tipos de anexiones. Las llamadas anexiones imperialistas, que son por el ansia desmedida de un país determinado de anexarse un territorio a la fuerza con las armas y se lo anexan, eso es una anexión imperialista. Y también está la llamada anexión soberana, en la cual dos pueblos deciden unirse, tener recursos juntos, esa serie de cosas, como sucedió con la Comunidad Económica Europea. En antaño, en la historia cubana, existen anales, que se hablan muy pocos de ellos, de intentos de anexión por parte de México 3 veces. El último intento fue en el 1894 y fue repelido por los españoles. Habían intereses políticos grandes, ellos tenían temores, el gobierno mexicano
pensaba que el gobierno norteamericano podía anexarse a Cuba y de esa manera controlar el acceso al Golfo de México e impedirles a ellos hacer libre comercio con el mundo. Entonces había cierto arreglo, cierta guerra geopolítica en todo esto, ¿no? Para finales, pegado a los 1900, Prusia, el antiguo imperio austrohúngaro, el emperador tenía incluso un plan completo desarrollado para anexarse a Cuba, imperialistamente también, desafiando todas las cosas que ya estaban sucediendo en las Américas. Estados Unidos realmente nunca tuvo un real interés de anexión. Eso es una gran equivocación histórica. Eso hay que revisarlo incluso después que terminemos nuestra misión histórica de restituir la Constitución. Hay que empezar a revisar la historia porque las historias que nos han contado están muchas de ellas muy mal contadas. Hay incluso declaraciones de expresidentes norteamericanos como Jefferson de que no valía la pena incluso ni pensar en la anexión del territorio cubano porque era un territorio beligerante. Entonces ellos decían, no, ¿qué vamos a hacer ahí? Nosotros nos vamos a buscar un problema. O sea que realmente nunca hubo un interés real concreto de anexarse a Cuba. Y finalmente, cuando sucede la intervención militar norteamericana al final de la guerra de independencia, básicamente Cuba pasa a ser una república, porque en el momento que sucede la intervención, que se hace el llamado armisticio, en el cual los españoles ceden el territorio, la única de los terrenos cedidos por España a los Estados Unidos, el único que estaba beligerante, o sea, que estaba luchando por tener independencia, era Cuba. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas claras, ¿me entiendes? Y estos son hechos netamente históricos. Sí, señor ministro, aquellos que preguntan qué cargo ocupa usted en el gobierno de la presidencia, es precisamente el ministro de la presidencia. Hay personas que cuestionan la legitimidad, señor ministro, de la Constitución de 1940 por el hecho de cómo se llegó a ella. Algunos dicen que por la forma en que se instauró, violando el procedimiento establecido en el artículo 115 de la Constitución de 1901, la C-40 nace por decreto a través de la Ley Constitucional de 1934, violando lo anterior. Si esto sucedió con la Constitución de 1901, ¿qué legitimidad tiene ahora la Constitución del 40? En todo caso, la Constitución legítima es la del 1901, afirma un usuario. ¿Cuál sería la aclaración en este concepto? ¿Podría usted un poco aclarar esto con el tema del artículo 115 de la Constitución de 1901? ¿Cómo se llega a la Constitución de 1940? Que también es importante. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, en los años 30 se vivieron momentos muy turbulentos políticamente en el país. Y tenemos que recordar que en esa época Cuba solamente tenía 30 años de república. O sea que los cubanos carecían del conocimiento político adecuado para resolver ciertos problemas que sucedieron en el país al comienzo de la república. Pero para contestar la pregunta, en 1928, la Constitución de 1901 fue objeto de una reforma bajo el mandato del presidente Gerardo Machado. Esta reforma fue abolida como resultado de la caída de Machado el 12 de agosto de 1933 y restablecida el 24 de agosto, o sea, del mismo mes. A partir de ese momento continuó vigente la Constitución de 1901, pero durante la presidencia del doctor Carlos Mendieta se promulgó la Constitución de febrero de 1934, en la cual se ratificaba la Constitución de 1901 con algunas modificaciones. El 8 de marzo de 1935 se derogó en su integridad la Constitución de 1934 y se le hizo una enmienda en la que el Congreso ajusta el artículo 115 de la Constitución de 1901 y se le da el toque final a la Constitución de 1901, quedando derogada. Al año siguiente, bajo la presidencia de Federico Laredo Bru, que el periodo de él fue de 1936 a 1940, se convocó para elegir a los delegados de una asamblea constituyente que
que se encargaría de elaborar la nueva constitución de 1940. Los debates para esta constitución comenzaron en febrero de 1940 y fue firmada en julio de 1940 en Guaymaro, en Camagüey, y proclamada en la escalinata del Capitolio Nacional en octubre de 1940. O sea, aquí acabo de ver a grandes rasgos, le estoy dando a ustedes la verdad histórica de lo que sucedió con la Constitución de 1901. De todas maneras, cuando una nueva Constitución se lleva a cabo, a través de todo el proceso que conlleva, por supuesto que la Constitución anterior tiene que ser derogada para darle paso a la nueva Constitución que hizo el pueblo soberano de Cuba. Todo el mundo sabe que la Constitución de 40 fue creada por todos los delegados representativos de todas las corrientes del país que existían en ese momento y por ende representativos del pueblo cubano. O sea, la Constitución del 40 existía por las condiciones dadas. Cuba tenía democracia y Estado de Derecho. Entonces se reúnen en Asamblea Constituyente, comienzan a debatir para hacer una nueva constitución y finalmente es aprobada a través del Congreso, como dije antes. Entonces esa es la constitución que hoy en día está vigente porque nunca fue derogada por el pueblo cubano que la creó. Mientras que y no acude al procedimiento que la propia Constitución establece para su derogación. Correcto. Entonces, mientras que no exista un Congreso electo por el pueblo, la Constitución Democrática Cubana de 1940 continúa vigente. Y por ella es la que nos estamos guiando para el regreso a la democracia en Cuba. No existe otra vía constitucional, no existe. Si alguien le habla a usted tratando de hablarle de otra forma de hacerlo, no. La Constitución tiene el mecanismo constitucional del rescate de esa democracia y ahí es donde tenemos que enfocarnos para rescatarla y, muy importante, preservarla para que en Cuba jamás vuelva a suceder lo que sucedió desde hace 68 años. Sí, ministro, también hay un tema importante en este periodo que fue el informe de la misión Turlov de 1951, donde fue una misión organizada por el Banco de Reconstrucción y Fomento, donde hacía duras críticas a la legalidad cubana de aquel entonces y también con respecto a la Constitución. Yo no estoy seguro si se refería estrictamente a la Constitución o a las leyes que emanaban de ella. Eso, yo estuve investigando un tanto para poder hacer el programa sobre el informe y, por ejemplo, ahí el informe hace duras críticas sobre la imparcialidad de la ley y su estabilidad y sobre su administración. También desgraciadamente, las leyes son a veces tergiversadas y eludidas por decretos del gobierno. También eso es en el apartado 1, actitudes de la ley. También en el apartado 2, los derechos incitan la incertidumbre. Habla sobre la existencia de leyes no políticamente imparciales. También habla de que crea una duda profunda para llevar adelante los planes de inversión. ¿Cuál es la relación de esto con la Constitución de 1940? Porque no hay una referencia a la Constitución, sino a leyes que emanan de la Constitución, que para mí, como periodista, serían cosas diferentes. Bueno, vamos a comenzar por decir, de todas maneras, yo le voy a pedir al ingeniero Garaycoa que también él les dé una explicación sobre el asunto de la misión Turlov. Pero quiero adelantar el hecho de que esa misión fue a Cuba por solicitud del presidente Carlos Prío, en donde se pidió que un grupo de expertos economistas norteamericanos estudiaran los problemas económicos de Cuba. Entonces ellos fueron a Cuba, hicieron un estudio y entonces hicieron ciertas recomendaciones. Pero, ¿qué sucede? Que esta misión respondían a ciertos intereses de inversionistas norteamericanos. Entonces ellos, por supuesto, la Constitución de 40 tenía unas leyes laborales muy en favor del obrero cubano. Entonces ellos
no les convenía estar muy de acuerdo con ciertas disposiciones de la Constitución y entonces hicieron ciertas declaraciones y comentarios un poco negativos en contra de las leyes que existían en Cuba que emanaban de la Constitución del 40. Pero en realidad esas cosas Sí, además estamos hablando de otro contexto histórico, un contexto histórico sí, donde el mundo entero está convulso, claro, el mundo entero, los trabajadores, los obreros, sí que exacto. Pero lo que comienza a sucedió, verse un poco esta presión social de grupos reprimidos históricamente, por etcétera, ejemplo, etcétera. los logros de la legislación en favor del obrero cubano, donde se instauró la semana de 40 horas semanales, eh, el pago retribuido por un mes de vacaciones y todas esas cosas. Bueno, eso no existía en los Estados Unidos cuando se creó, cuando esta misión de Trust Law en el año 50 que ellos estuvieron en Cuba, no existían todavía aquí en los Estados Unidos, pero que hoy en día sí existe, ¿entiendes? Entonces, eso quiere decir que la misión, cuando dio el reporte que hizo, después que hizo las recomendaciones de economía, de, por ejemplo, mejorar la industria azucarera, bueno, hizo una serie de recomendaciones que fueron, que sí, que se podían aceptar porque podían ayudar un poco más a la economía del país. Pero en esta parte, ellos se guiaron más bien por cosas económicas que no les convenían a los inversionistas de los Estados Unidos que querían invertir, digamos, en ese momento en Cuba. Y por eso hicieron esas declaraciones. Pero que con la continuación del tiempo, todo lo que se dice en la misión Trust Law, que ellos criticaron, se implantaron aquí en los Estados Unidos. O sea, que todas esas cosas existen hoy aquí en los Estados Unidos. Entonces no tiene validad ninguna en las cosas negativas que ellos pudieron hacer acerca de la Constitución del 40 o de leyes que emanaban de la propia Constitución. Ahora yo le quiero pedir al ingeniero Garacoa que si él quiere decir algo en referencia a esto. Yo sé que hay un detalle importante aquí, importante e interesante, ambas cosas a la vez. El detalle importante es que no importa quién sea el que realice un informe a pedido de un gobierno, el informe puede recomendar o decir tantas cosas a nivel de experto en el momento en que se está haciendo el informe de las recomendaciones que haga, pero cualquiera sea el caso, esas recomendaciones no son motivo para violar ninguna constitución. Y esto es un asunto importante que hay que entender. El sentido en que está hecha la pregunta da a entender como que la Constitución tenía serios fallos económicos o políticos y esta serie de cosas. La Constitución no los tenía. Ahora, mirando así de esta manera, también queda una cosa, y es como estaba diciendo el doctor Rubén. El propio tiempo descalificó completamente el famoso informe Trust Law y las cosas, los motivos más importantes o los señalamientos más importantes que hacía este informe, uno de ellos era, los dos básicos eran, desde el punto de vista económico, en la posición en que estaba Cuba en ese momento, que realmente todavía dependía mucho del cultivo de la caña de azúcar. Todavía no había un alto grado de industrialización. Y parte de lo que decía ese informe era justamente que había que empezar a industrializar el país y buscar otros ingresos que no fueran exactamente de la caña de azúcar, que no se dependiera tanto de la caña de azúcar. El otro punto importante tiene que ver con lo que ya estaba contemplado en la Constitución en cuanto a protección a los trabajadores. Y como dice el doctor Rubén, en los años 40, en los años en que se hizo la Constitución, en los años 50, en que fue esta comisión a Cuba, la comisión esta del banco, a pedido del doctor Prío Socarrá, en los años 50, pues ninguno de esos beneficios que ya estaban contemplados en la Constitución cubana, que protegían a los trabajadores, tales era como la semana laboral de 40 horas, el pago famoso del overtime. Aquí todos en los Estados Unidos sabemos lo que significa pagar el overtime a tiempo y medio. Salario medio, salario mínimo, derecho a sindicación, todas estas series de cosas
a los inversionistas, sobre todo los norteamericanos, no les convenía porque en esa época la filosofía de inversiones y cosas estas era tratar de sacar del mayor provecho posible del lugar donde se hiciera la inversión, y los trabajadores estaban protegidos por la ley. Así que no es motivo ninguno para pensar que la Constitución, por lo que decía ese informe Truslow, era un total fallo. No era un fallo. Lo que la Constitución estaba muy adelantada a su tiempo, tanto que ni los propios Estados Unidos lograban tener en esos momentos leyes que protegieran a los trabajadores como los protegen hoy, que en esencia son las mismas leyes que estaban en la Constitución de 1940. Sí, Eduardo. Yo estaba tratando en este momento, estaba tratando de buscar precisamente un resumen de la Constitución holandesa, una constitución que es un poco más antigua en ese sentido, porque bueno, es una monarquía, el Reino de los Países Bajos es una monarquía, pero hay aspectos que leyendo la Constitución de 1940 me parece un corta y pega de la Constitución de 1940, y es una constitución que ha sido reformada. Hay algo importante, señor ministro licenciado Rubén Ricardo, hay algo importantísimo, que las personas en Cuba tienen esta duda, es decir, actualmente el presidente, que por cierto muchas personas están preguntando por él, quieren conocerlo, y por supuesto la invitación está abierta también para el presidente, también para que pueda estar con nosotros y conversar. Pero salta la duda, y es que la mayoría de los principales cargos o puestos del gobierno están en los Estados Unidos. Y algunas personas dicen, bueno, ¿qué legitimidad tendría un gobierno que opera fuera del territorio nacional? La respuesta a eso es, número uno, no todos los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos del gobierno están en Estados Unidos. Hay muchos funcionarios del gobierno que están dentro de Cuba, pero que no podemos dar los nombres por razones obvias, ¿verdad? Entonces eso es número uno. Y número dos, el hecho que esté en el extranjero, eso no quiere decir que el funcionamiento de un gobierno legítimo deje de funcionar como tal. Como bien le nombré anteriormente, el gobierno de Aristide estuvo funcionando en el exilio, y el gobierno cubano de la República en Armas, muchos de sus miembros estaban en el exilio. También. Y hubieron otros gobiernos que fueron reconocidos también por los Estados Unidos en el exilio, y que funcionaron también fuera del país. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos aquí por las razones que todo el mundo sabe. Mientras que exista la tiranía que está en Cuba, en el poder, pues nosotros no podemos ir a territorio nacional a poder ejercer el funcionamiento del gobierno. Pero este gobierno existe para que en el momento dado en que Cuba se libere de esa tiranía que ha estado 61 años en el poder, reprimiendo y haciéndole daño al pueblo cubano, todas las cosas negativas que ha hecho, porque en realidad no ha hecho nada positivo. Cuba, como yo dije antes, estaba entre los 3 primeros lugares de América Latina en economía y educación. Hoy yo creo que Cuba está entre los últimos lugares, no solamente de Hispanoamérica, sino del mundo, porque ellos dicen que ellos tienen una potencia médica en Cuba, pero todo el mundo sabe que allí los médicos recetan, pero para poder recetar tienen que saber qué medicina existe, porque si no, el paciente no puede encontrarla. Y los hospitales están destruidos. Todo lo que tiene que ver con la medicina en realidad no funciona, bueno, etcétera. Todas esas cosas están sucediendo en Cuba. Pero el gobierno constitucional, nuestro objetivo principal es estar organizados como cualquier otro gobierno del mundo, con un consejo de ministros, y cada ministro tiene su programa orgánico y administrativo para ponerlo en vigor en el momento en que haya que hacerlo. Sí, licenciado, vamos a pasar ahora a esa pregunta, pero antes, para finalizar este tópico, sí. Hasta el momento no cuenta con el reconocimiento de ningún Estado este gobierno constitucional. Algunas personas nos preguntan esto, incluso en los comentarios. Bueno, el gobierno constitucional se ha dado a conocer
a varios países del mundo. Lo que sucede es que existen intereses de esos gobiernos que todavía no pueden hacer públicamente, dar a la luz el hecho de que reconocen al gobierno constitucional por razones internas de ellos, pero que el gobierno constitucional sí ha hecho contacto con varios países del mundo, incluyendo el gobierno constitucional de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, el gobierno constitucional de Bolivia, ¿verdad?, que está a cargo de la presidencia constitucional en Bolivia, está la sucesora de la presidencia constitucional, algo similar al gobierno constitucional nuestro. Esos países, pues sí, nosotros hemos contactado con ellos. También hemos enviado cartas al secretario general de la OEA, y hay algo que puede suceder en un futuro no muy lejano. Entonces, hay cosas que por razones obvias también no podemos dar a conocer todavía, pero se están haciendo todas las gestiones pertinentes para el reconocimiento del gobierno constitucional. Una cosa que quiero también aclarar con referencia al gobierno constitucional, que algunos confunden que el gobierno constitucional es una organización más del exilio o que es un partido político. No es ni una cosa ni la otra. El gobierno constitucional es una entidad gubernamental, legal y legítima, que emana de un mandato ley de la Constitución, que es el artículo 149. El único objetivo del gobierno constitucional es, una vez que hayamos sacado del poder al régimen castrista, es restablecer el orden constitucional que se perdió a raíz de... Es funcional, eso es muy importante aclararlo. El objetivo del gobierno es funcional en el periodo de transición. Es decir, ese gobierno no tendría la funcionalidad de cualquier gobierno elegido democrática por mente a través de la urna, sino que es elegido por la Constitución y tendría un mandato específico, que es organizar el cronograma político de esa masa crítica que se llama República para poder ganar elecciones. Preparar las condiciones en el periodo de la provisionalidad constitucional para celebrar las primeras elecciones libres y democráticas a un plazo no mayor de 18 meses. Ese es el objetivo del gobierno constitucional, no es permanecer en el poder. Y otra cosa muy importante que quiero dar a conocer es que el presidente constitucional que está hoy ejerciendo la presidencia de Cuba no puede ser candidato en esas primeras elecciones porque la Constitución se lo prohíbe. Y nosotros somos respetuosos de la Constitución. Cuando eso suceda, cuando el pueblo elija el nuevo gobierno para el comienzo de la nueva república, no solamente el presidente, sino el Consejo de Ministros en pleno presenta la renuncia y le entrega las riendas del gobierno al gobierno electo por el pueblo cubano. Así que esta gestión es completamente cristalina, patriótica y sin ningún interés político ninguno. Rubén, en los últimos años, ya cuando la caída del campo socialista, muchas de las naciones comunistas adoptaron o siguieron ese periodo de transición, con algunas leyes que emanaban de la dictadura. Pero mi pregunta es, hay muchos que dicen, bueno, en ese periodo de transición habría que también elegir como un tribunal independiente, etcétera, que pudiera abrir casos legales, contra aquellos criminales que formaban parte del Partido Comunista, que fueron parte del gobierno saliente, en este caso el gobierno de los hermanos Castro y de toda la cúpula de poder. Eso sería competencia del gobierno constitucional, es decir, crear las bases jurídicas para comenzar un proceso judicial con características independientes para ajusticiar a estas personas, a llevarlos ante la justicia cubana, a estas personas que cometieron actos, o eso sucedería ya luego de realizadas elecciones presidenciales en Cuba. Bueno, en realidad se podría comenzar el proceso, pero eso estaría en manos del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo no se va a envolver en ese tipo de situaciones. Para eso está la ley, ¿no? Y la ley está en manos del Poder Judicial. Son los jueces los que tienen que determinar qué va a suceder con esas personas. Pero tiene que haber
una acusación formal, tiene que haber un abogado defensor, todas las formas jurídicas que tiene cualquier ciudadano del mundo, que también está contemplada en la Constitución de la República. Los ciudadanos tienen el derecho a poderse defender en caso de una situación en que ellos sean acusados de haber cometido crímenes, ¿verdad? Si nosotros que a pesar de que eran criminales de guerra, recibieron un juicio. Sí. Pero si vamos a restablecer la verdadera democracia en Cuba, todo tiene que estar dentro de la ley. Y el Poder Judicial es el que se va a ocupar de toda esa situación. Y eso sucedería, piensa usted, ya un poco teniendo un poco visión de futuro, ¿eso sería basado en las leyes actuales del Código Penal cubano? No. ¿O sería con las leyes nuevas, quizás, que emanarían de esa Constitución, o ya las leyes que existieron antes de 1950? No, existen las leyes que fueron autorizadas por la Constitución del 40, y esas son las que se van a poner en vigor, ¿ok? Después que exista un Congreso electo y que quieran legislar, si quieren hacer nuevas leyes para ciertas cosas, eso tiene que ser también canalizado a través del Congreso de la República. El gobierno ejecutivo de la nación no puede tampoco mezclarse en hacer leyes, debido a que es un gobierno de transición, ¿ves? Entonces se va a utilizar las leyes que existían en la Cuba de ayer. Por ejemplo, los magistrados y los abogados que están envueltos en todas estas cosas tienen los libros donde ellos revisan las leyes que existían en la Cuba republicana. Si nosotros vamos a volver a restablecer el hilo constitucional, tenemos que volver al punto de partida. Y tenemos sí, es decir, para que las personas entiendan, no solo se basa en restablecer la Constitución de 1940, sí, sino todo el andamiaje legal, jurídico, ya sea Código Penal, Código Civil, las demás legislaciones que vienen acompañadas de la Constitución de 1940. Así va a ser, Dios mediante, y es que eso tiene que ser contemplado de esa manera si nosotros queremos cumplir con la Constitución de la República. Y lo vamos a hacer. Sí, ministro, pero si llegara el caso, de que el pueblo decidiera, aún violando la propia Constitución, es decir, violando el procedimiento que establece la Constitución, y supongamos que el pueblo, un caso hipotético, diga, no queremos la Constitución de 1940, queremos una constituyente para redactar una nueva. Bueno. ¿Qué sucedería ahí? ¿Cuál sería, cómo usted vería ese escenario? ¿Cuál sería, por ejemplo, Eduardo, la respuesta del movimiento constitucionalista cubano? ¿Cuál sería de alguna forma la defensa de la Constitución que haría el movimiento constitucionalista cubano? Doctor, si me permite un momento. ¿Cómo no? Ahí voy a recoger lo que le estaba explicando a usted, Víctor, el doctor Rubén, y quiero dejar algo bien claro y responde justamente a lo que tú estás diciendo. Los peligros de una constituyente, los peligros de crear una nueva constitución sin haber restablecido la Constitución de 1940. Hay un peligro real y concreto. Después de 68 años, porque ya son 68 años contando el golpe de Estado de Batista en el 52, después de 68 años, si realmente queremos hacer justicia, hay que restituir obligatoriamente la Constitución de 1940. ¿Por qué? Porque todo aquel que intente hacer una constituyente en el momento del cambio, en el momento que se derroca la dictadura, todo aquel que intente llamar a una constituyente y crear una nueva constitución, primero está rompiendo el hilo constitucional de la nación. Eso es un asunto muy serio y es un asunto a considerar responsablemente. No es así. Incluso, aunque haya un pedido mayoritario de la población de crear una nueva constitución, sin reponer la Constitución del 40, una de las cosas prácticas que van a pasar es que muchos, hasta los certificados de nacimiento, habría que ver cómo se arreglan, porque son todos ilegales. Mira tú qué clase de problema, un certificado de nacimiento de las personas. Pero aquí hay una cosa más que va a ser mucho más dolorosa que un certificado de nacimiento. Y el problema es que si no se restituye la Constitución de 1940, usted no va a poder enjuiciar los crímenes de la dictadura. Es como que usted de buenas a primeras se olvida de todos los fusilamientos, de todos los muertos, de todos los ahogados, de todas las represiones, de todas las torturas.
Porque si usted crea una ley nueva, esa ley nueva no tiene carácter retroactivo. Esa ley nueva tiene carácter de vigencia a partir del momento de adelante, no hacia atrás. Restituyendo la Constitución de 1940, usted hace justicia. Usted restituye el hilo constitucional, aunque sea quizás por un periodo breve de 10, 12, 15 años, 3 años, 4 años, no sé lo que el pueblo vaya a decidir, pero usted restituye eso y basado en esa misma ley, que fue la que violaron todas estas personas, todos estos individuos, usted los juzga con esas mismas leyes y usted hace justicia. De lo contrario, vamos a ser un pueblo que va a romper su historia, va a romper su hilo constitucional, vamos a ser un pueblo que básicamente dijimos o podríamos decir que nacimos en el 1902, cuando iniciamos la República, vivimos por unos 60 y pico de años y después de nuevo empezamos otra república. Se nos olvidaron todos los muertos, la guerra de independencia, los sacrificios, los sufrimientos de todo el pueblo. Eso es una locura. Lo lógico, lo correcto y lo que defiende el movimiento constitucional, incluso aunque aparezca un descerebrado inventándose una constituyente, es seguir combatiendo y luchando por restituir la Constitución de 1940. Ese es el paso que se debe dar. Es el paso que le hace justicia a todo el pueblo cubano, incluyendo a nosotros que estamos sentados aquí conversando. Quiero agregar algo más, Víctor, ¿puedo? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, usted aquí hoy es el niño lindo de la casa. Muchas gracias. Mira, lo que yo quiero agregar es el hecho de lo que dice el ingeniero Garaycoa, es totalmente cierto. Y aparte de eso, es que si se va a contemplar hacer una nueva constitución de inmediato en Cuba, tenemos que ir a la historia y ver las cosas como son. Y esto no quiero decirlo en plan de crítica, ni mucho menos minimizar a mis hermanos cubanos que están en la isla. Pero hay que ser práctico y entender las cosas como son. El pueblo cubano ha estado bajo la influencia de la ideología comunista desde hace 61 años. ¿Okay? Entonces, para hacer una nueva... 3 generaciones ya, 3 generaciones de cubanos casi. Exactamente. Para hacer una nueva constitución, los que van a participar en esa constitución, por lógica, van a ser cubanos que han vivido dentro del sistema por X cantidad de años. Entonces, es muy peligroso pensar en hacer de inmediato una nueva constitución, porque entonces los delegados para hacer esa constitución serían los cubanos que estuvieron bajo la influencia de la ideología por 61 años. Entonces, usando la lógica, el resultado sería que esa constitución sería de base socialista otra vez, o comunista. Sin ofender a nadie, esto no lo digo por tema de ofensa ninguna, sino yo creo que lo ideal sería continuar con la Constitución cubana de 1840. Por cierto, ha sido reconocida por instituciones académicas en el mundo como una de las mejores que se han escrito en Hispanoamérica y posiblemente en el mundo. Hay dos universidades en España que han hecho escritos, no de ahora, sino de antes del comunismo, alabando a la Constitución del 40. Pero lo que quiero decir es que, además, fíjate, la prueba de lo que te estoy hablando es que el progreso económico que tuvo Cuba, aún a través de la dictadura de Batista, de los 7 años que Batista estuvo en el poder, en ese tiempo Cuba se colocó en posiciones privilegiadas desde el punto de vista económico bajo la Constitución de 1940. Quiere decir que es una constitución que es muy favorable para el progreso económico del país. ¿Okay? Pero a lo que iba, ¿por qué tenemos que estar pensando en inventar y hacer una nueva constitución cuando esta que tenemos funciona de la manera que funciona y positivamente en favor del pueblo cubano? Entonces, si usamos la lógica que Dios nos dio, ¿verdad? Pues tenemos que entender que sería un error grave el tener que estar inventando. Los Estados Unidos de América... Si no sucedería, señor ministro, si no sucedería algo que está sucediendo actualmente en Rumanía, está sucediendo actualmente en Polonia, que muchos ex miembros del Comité Central del Partido hoy están en el gobierno actualmente. Ahí está la respuesta.
de lo que te acabo de decir. Aparte de eso, yo considero... Y son gobiernos corruptos. Sí, exactamente. Entonces, fíjate, los Estados Unidos de América, país líder del mundo occidental, tiene una sola constitución, una, que fue creada en 1779 hasta el presente. Los ingleses funcionan con los códigos jurídicos que tienen más de 800 años, ¿ok? Y son países civilizados que representan el mundo occidental y funcionan perfectamente bien. No se ponen a estar diciendo, no, espérate, que la Constitución de los Estados Unidos está muy vieja, tiene más de 300 años. Y el Código Civil de los ingleses, 800 años, por favor, vamos a hacer una nueva Constitución. Nadie está pensando en eso. Mientras que funcione el país bajo las leyes, ¿verdad? Y que se beneficien todos y que haya libertad y democracia. Eso es lo que es importante. Pero esa libertad y democracia tiene una ley fundamental que todo el mundo respeta. Y ahí es donde tenemos que ir, que los cubanos tenemos que aprender a eso, porque antes de 1952, ¿ok? No se había violado la Constitución, no se había roto el hilo constitucional de la manera que se hizo. Entonces eso nos dice que cometimos graves errores y que yo creo que estamos obligados a remediar esos errores para que nunca vuelvan a volver a suceder, para que los cubanos podamos disfrutar de nuestra patria de una vez y por todas, no a medias. Y esa constitución pudiera reformarse, quizás actualizarse. Eso sí, claro. Eso sí, claro, se va a hacer. No sé cuál sería el procedimiento. Por supuesto, eso se va a hacer a través del Congreso. Los últimos dos artículos de la Constitución, 285, 286, te dicen cuál es el mecanismo para hacerle esa reforma de actualizar la Constitución. Eso sí se puede hacer. Sí, hay algo muy importante, ministro, que ya usted ha tocado por arriba, pero ¿cuál es el plan del gobierno? ¿Cuál es el plan del gobierno cubano de la transición, gobierno constitucional cubano de la transición, para darse a conocer a los cubanos? Muchas personas quieren conocer al presidente. Y segundo, ¿cuál es el plan a partir de ya hasta el momento de que se logren convocar elecciones? Es decir, ¿tendrían que ustedes tomar parte del territorio cubano o están en territorio cubano? ¿De qué forma pudieran operar? En el sentido de con qué reconocimiento pudieran operar. ¿Cuál sería? Hablamos también sobre la ley de no intervención, esta de los Estados Unidos. ¿Cuánto le impide a ustedes el trabajo de esa ley norteamericana para funcionar? Lo que nosotros podemos es, en realidad, estando en territorio norteamericano, mientras que no violemos ninguna de las leyes regulares de los Estados Unidos, nosotros podemos funcionar. Nosotros tenemos la autorización del gobierno de los Estados Unidos para hablar de la Constitución de 40, para decir que existe un gobierno de transición ya preparado para ponerse en vigor en territorio nacional una vez que sea derrocada la tiranía. Eso lo podemos hacer y funcionamos de esa manera. Tenemos un consejo de ministros que cada uno tiene sus responsabilidades para crear un programa orgánico y administrativo para ponerlo en vigor en territorio nacional una vez que Cuba sea libre. Todas esas cosas las estamos haciendo. También estamos haciendo contactos con diferentes gobiernos, ¿ok? Incluyendo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso es parte del trabajo que está realizando el gobierno constitucional. Pero también parte del trabajo es llegar a la población cubana, a los cubanos que están dentro de la isla, a los que están no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, porque hay cubanos en todas partes del mundo. Queremos llegar hasta ellos, a todos ellos, y decirles, hay una esperanza para restituir la democracia en Cuba. Hay una esperanza para que todos podamos volver a vivir en una Cuba libre y soberana. Necesitamos el reconocimiento y el apoyo de todos ustedes y que todos los cubanos vean de que el gobierno constitucional no es un gobierno político que representa una plataforma política, sino es un gobierno patriótico, sin intereses de ninguna clase, y que lo que quiere es regresar a esa democracia que el pueblo cubano merece después de tantos años de dictadura. Esa es la razón, la existencia del gobierno constitucional, y por eso es que estamos haciendo el esfuerzo, y todos aquellos, este grupo
que preside el ingeniero Garaycoa y otros que presiden otros grupos, se están uniendo para que son defensores de la Constitución y por ende defensores del gobierno constitucional, para que todos los cubanos vean que nosotros no somos adversarios políticos de ningún grupo, de ninguna organización, sino todo lo contrario, que vean en el gobierno constitucional a la entidad que va a hacer lo que todo el mundo quiere que suceda en Cuba, y que es el regreso a la democracia. Y eso está reflejado en los planes del gobierno constitucional, restablecer el orden constitucional, las leyes, la constitución y todas las cosas que se necesitan, a preparar los planes para celebrar elecciones libres y democráticas en el plano ese de 18 meses. Y entonces ahí, durante ese periodo, Víctor, todos los partidos políticos, organizaciones que se quieran convertir en partidos políticos, van a tener la oportunidad de registrarse. Se va a hacer un censo nacional para saber quiénes son los que pueden votar en Cuba, celebrar esas elecciones, y entonces el pueblo soberano de Cuba va a poder elegir el primer gobierno libre y democrático. O sea, nosotros en esa parte no vamos a participar. Nuestro objetivo es el que yo acabo de explicar, única y exclusivamente. Tenemos 18 meses para llevar a cabo los planes que te acabo de decir. Sí, ministro. También hay, en este caso, la pregunta va para Eduardo. Vamos para la pregunta de los 10.000 millones de dólares. La pregunta es, bien, ok, mañana las plataformas, los grupos, parte del exilio, sale demandando la restauración de la Constitución de 1940 y el reconocimiento del gobierno constitucional. Pero eso no me garantiza que se caiga la dictadura. Es decir, ¿cuál sería el plan o cuál es la visión de que el hecho de venir acompañado de reconocer un gobierno, de reclamar una constitución, porque estamos hablando de cosas diferentes, algo que debe acontecer en Cuba, al menos así yo lo entiendo, y algo que va a suceder en la esfera internacional, es decir, a través de organizaciones internacionales? Es decir, por el mero hecho de yo decir ahora, con los cuatro vientos, yo apoyo la constitución de 1940, reconozco el gobierno constitucional, no me garantiza el fin de la dictadura. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Bueno, el apoyo por sí solo, como estás diciendo, Víctor, claro, no resuelve. El estar haciendo directas en Facebook tampoco nos ayuda a derrotar a la dictadura, pero no definitivamente tumba la dictadura. ¿Cómo funciona lo que está haciendo y lo que ha empezado a hacer el movimiento constitucional? Y en estos momentos ya no es tarea sola del movimiento, sino que también hay otras personas, otros grupos que también participan dentro de todo esto. Lo primero que necesitamos entender es que el gobierno constitucional, como es una entidad jurídica, legal, que emana de la propia Constitución, básicamente no necesita el reconocimiento de nadie en particular. Sin embargo, sí necesita el apoyo, el soporte de todos los representados por ese gobierno, en este caso por los cubanos. Mientras más cubanos soporten, apoyen el trabajo del gobierno, es mucho mejor incluso para el gobierno poder construir, digamos, un mejor caso, un mejor expediente para ser presentado a otros gobiernos extranjeros y a entidades internacionales, a otros órganos internacionales. Ahora, eso sería parte de la misión que nos toca a nosotros como pueblo, reclamar lo que es justo de nosotros, reclamar nuestra constitución, reclamar el retorno a la república, reclamar justicia. Para llevar esta tarea adelante, pues necesitamos entonces reconocer, entender que hemos sido engañados de alguna manera por 61 años con la última dictadura, que apenas ha hablado de la constitución, de resistencia de esta constitución, y hacer saber a todos los cubanos que el cambio real que estamos necesitando tiene solución, y esa solución justamente proviene de defender la constitución que violaron estos dos dictadores, tanto Batista como Fidel Castro. A partir de ese reconocimiento masivo de la constitución por parte mayoritario, por parte de la población, pues indudablemente la población en ese mismo momento también empieza a respaldar a su gobierno constitucional. Empieza a dar el apoyo que ellos necesitan para seguir avanzando más en la arena internacional.
Junto con esto, con el reconocimiento de la Constitución y del gobierno constitucional, pues entonces, utilizando la propia Constitución, el gobierno constitucional, haciendo las gestiones que ya ha comenzado, finalizándole y comenzando otras nuevas que vienen en camino, y con el apoyo mayoritario del pueblo cubano, pues entonces empezaría a erosionar y a reclamar en la arena internacional todos los espacios que ha usurpado la dictadura en nombre del pueblo cubano. Todos esos espacios pertenecen legal y legítimamente al pueblo cubano y en específico a su representante, el gobierno constitucional de la República de Cuba. Llegado este momento, empezaríamos a reclamar todo lo que legítimamente le corresponde al pueblo cubano, tanto en la arena internacional, espacios, asiento el famoso asiento de la OEA, el espacio del gobierno constitucional, la Organización de Naciones Unidas, representaciones diplomáticas en todos los países que entiendan y reconozcan cuál fue la verdadera naturaleza de este desastre cubano de 61 años. Y a partir de ahí, pues entonces llegaremos a obtener, dado el caso, llegado el momento, si fuera necesario, incluso definitivamente la remoción de la dictadura por la vía que fuera necesaria. Como dice Donald Trump, en el caso nuestro también, la propia Constitución pone todas las opciones sobre la mesa. Claro está, las opciones para derrotar a la dictadura empiezan por las soluciones más fáciles, más sencillas, y van escalando a medida que va avanzando la ejecución del plan que la propia Constitución traza para retornar la República a Cuba, para retornar el orden constitucional. Así que este es un paso necesario. Hay que seguir batallando por seguir difundiendo la idea de la Constitución tanto dentro como fuera de Cuba. El gobierno constitucional, por las características propias que explicaba el doctor Rubén, tiene que apegarse a las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. Eso hace incluso que el propio gobierno no acepte, digamos, dinero de gobiernos extranjeros para no comprometer la soberanía del país, algo muy digno por parte de ellos. Y de esa manera también queda claro, cubanos, que aparte de reconocer la Constitución y apoyar a este gobierno también necesita de nuestro apoyo material humano, con el recurso más importante que tenemos todos, con nuestro tiempo y nuestros conocimientos, para ayudarles a ellos a completar esta misión en el menor tiempo posible. Ya sufrimos demasiado para seguir esperando más tiempo. Creo que es suficiente, y si seguimos por este camino, pienso que en un periodo de tiempo relativamente corto, no más allá de un año y medio, estemos entonces a las puertas de comenzar la construcción de la tercera o la nueva República Cubana. Eduardo, hay aquí una pregunta importante. Sí. Creo que Víctor tú. Adelante. Se cayó. Esta chica que es la coordinadora, que es Luis Bolaño Bonilla, quien es la coordinadora nacional de 20 Holanda, que forma parte del partido político 20 Venezuela. De Venezuela está haciendo una pregunta muy importante, y que podría buscar el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó para trabajar en conjunto, ya que tienen algunas situaciones similares. Absolutamente sí. Si el presidente Juan Guaidó quisiera darnos un reconocimiento, porque para los que no lo saben, quiero que sepan que el gobierno constitucional cubano asesoró al gobierno de Venezuela constitucional que está vigente y que preside el ingeniero Juan Guaidó, porque nosotros tenemos contacto con venezolanos en el exilio, amistades que tenemos. Entonces le mostramos a ellos cuando ellos tenían la Asamblea Nacional, fue votada por 14 millones de venezolanos, que le dio a esa Asamblea lo que se llama fuente de derecho desde el punto de vista jurídico. Entonces, al darle fuente de derecho, ellos nombraron al TCJ en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que ellos tuvieron que salir al exilio porque fueron amenazados de muerte todos los magistrados. Pero entonces yo le dije a mis amigos venezolanos, ya ustedes tienen, de los tres poderes del Estado, tienen ya dos conformados, que es la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora ustedes necesitan a un presidente constitucional
vayan a la Constitución venezolana. Y yo le dije, mira, para adelantarle el trabajo a ustedes, ya yo lo hice. El artículo 233 de la Constitución venezolana les da a ustedes el mecanismo constitucional para nombrar a un presidente interino. ¿Okay? Y da la casualidad que el presidente interino es el presidente de la Asamblea Nacional. Y entonces ustedes van a tener los 3 poderes del Estado conformados. Bueno, ellos se dejaron llevar por esa ayudita que le dimos, y así fue proclamado el ingeniero Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, y que nosotros le enviamos una carta de reconocimiento de inmediato, enseguida que fue proclamado presidente interino de Venezuela. Entonces, si ellos quieren devolvernos el reconocimiento, pues bienvenidos son. Ministro, ¿existiría la posibilidad de, dadas las condiciones, de que el pueblo cubano esté en las calles, ese famoso sueño de todo el mundo de ver al pueblo cubano en las calles exigiendo libertad, exigiendo democracia, exigiendo incluso el retorno también a la legalidad, a la justicia? Cuando eso suceda, ¿pudiera el gobierno constitucional trasladarse al territorio nacional y solicitar la anuencia, hacer una petición a los estados, ya sea Estados Unidos, ya sea la OEA, de quizás alguna intervención norteamericana, alguna intervención de aliados, no ponerle el apellido que siempre se le pone norteamericana, sino de aliados pudiera existir? Sí, todo eso está contemplado, por supuesto, por el gobierno constitucional. En el momento dado que eso suceda, nosotros inclusive hemos estado dándole a conocer al pueblo de Cuba que si ellos tienen la oportunidad de levantarse en un levantamiento popular no violento y dar a conocer de que ellos quieren un regreso a la democracia y que no reconocen al régimen castrocomunista. Cuando eso sucede, por supuesto, ya nosotros nos vamos a ir directamente a los foros internacionales y entonces hacerle ver a esos foros internacionales que el pueblo de Cuba está en las calles y que está pidiendo democracia. Entonces, los foros internacionales, como siempre, han dado a conocer de que ellos están dispuestos a ayudar a los pueblos a reconquistar su democracia, como lo están haciendo con Venezuela. El apoyo que le están dando al gobierno de Juan Guaidó, pues podían también hacer lo mismo. Y si llegan a un consenso con la anuencia por supuesto, del pueblo cubano representado por el gobierno constitucional, de una ayuda humanitaria, bueno, pues si el pueblo cubano está de acuerdo con eso, el gobierno constitucional que los representa a ellos, iríamos a los foros internacionales y diríamos, sí, efectivamente, el pueblo cubano quiere esa ayuda humanitaria. Entonces lo llevaríamos a cabo. Señor licenciado, una de mis últimas preguntas sería, en la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial y esta presencia de los aliados, ocurrió un proceso que se le llamó como proceso de desnazificación. ¿Pudiera existir y sería competencia del gobierno, en este caso, en la competencia del gobierno constitucional, crear las bases para un proceso de descomunización, pudiera llamarse, no sé si existe esa palabra? Sí, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, y lo que nosotros haríamos es que iríamos a los medios de comunicación y hablaríamos con el pueblo cubano y trataríamos de decirles a ellos lo siguiente: las personas, los hermanos cubanos, que en un momento dado creían en el sistema comunista, pero que no tienen sus manos manchadas de sangre, ¿verdad? Pues el gobierno constitucional les va a ofrecer la oportunidad de aprender cómo funciona un sistema democrático donde todos vamos a poder participar y vamos a recibir los beneficios que da la democracia y la libertad. Entonces, en realidad es cuestión de orientar a la población cubana, aunque hubieran pertenecido al partido o que hubieran trabajado en ¿cómo se llama?, en dependencias del gobierno, de alguna forma. Eso no quiere decir que somos enemigos de ellos, al contrario. Lo que hay que hacer es mostrarle y enseñarle cómo funciona el sistema democrático para que ellos
puedan vivir en esa nueva república que se va a fundar. ¿Entiendes? Entonces esos son los planes del gobierno constitucional, lo que queremos hacer. Y tiene que ver con ese concepto que sucedió en Alemania, ¿no? Y nosotros podemos hacer lo mismo. Lo último, señor ministro, dos mensajes importantes. Uno, para los medios de comunicación que tratan la realidad de Cuba, en el caso de la plataforma New Generation, como parte de una fundación que trabaja el escenario latinoamericano en general, radicada en los Países Bajos, pero los medios de comunicación cubanos, ¿cuál es el mensaje de esos medios de comunicación independientes? Y lo segundo y más importante, ¿cuál sería el mensaje para el pueblo cubano? Bueno, yo quisiera que el ingeniero Garaycoa contestara esa pregunta, porque él tiene mucho que ver con el asunto de las comunicaciones. Adelante, ingeniero. Ok, el mensaje a la plataforma que representas, Víctor, la New Generation, a los jóvenes latinoamericanos que representan. De hecho, tengo que decirle que quizás los cubanos, lamentablemente, hayan dejado y sembrado en la América Latina una muy mala imagen, pero no, cuando digo los cubanos, no me refiero al pueblo en general, sino me refiero a lo que ha forzado la dictadura a hacer alguna parte de la población, porque en definitiva no es ni toda la población. Quizás desde el punto de vista de muchos otros ciudadanos, quizás nicaragüenses, venezolanos, que por cierto tenemos contacto con muchos de ellos, nosotros también a través del movimiento constitucional, y contacto y comunicaciones serias de asuntos políticos y cosas de este tipo. Tenemos que decirle lo siguiente: nosotros también somos cubanos, nacimos en aquella isla, de alguna manera también fuimos adoctrinados, rompimos con esa doctrina, buscamos también liberar a todos nuestros hermanos, familiares y amigos que quedan en Cuba de esa odiosa doctrina, igual que les hemos ayudado a muchos de ustedes con las conversaciones que tenemos en privado de cómo hacer las cosas, a acabar con esta degeneración mental de todo lo que supone ser el comunismo, el socialismo y todas estas cosas. Es nuestro propósito de que no es que haya que liberar primero a alguien, a un país específico primero y a otro país específico después. Aquí el asunto está desde el punto de vista de este cubano, de este servidor de ustedes, en entender que lo primero que hay que abrazar, cualquiera sea la circunstancia, es el respeto a la ley, el respeto a la Constitución. Hay que aprender a defender la Constitución, como mismo la estamos aprendiendo a defender ahora los cubanos. Eso es algo que ha estado perdido por 68 años. Algunos de ustedes venezolanos, algunos de ustedes nicaragüenses, nos llevan un paso de ventaja en ese sentido. Muchos de ustedes ya conocen sus constituciones, saben cómo defenderlas, lo que buscan son métodos prácticos, pero definitivamente tenemos que barrer de todo lo que es la América, lo que significa la odiosa ideología socialista comunista esta, que al final termina siendo la cosa más corrupta que han inventado los humanos. Al pueblo cubano tengo que decirles lo siguiente: lo que comenzamos con nuestra guerra de independencia no lo hemos terminado. Todavía no tenemos real y verdadera independencia, en el sentido de que el tirano mayor le vendió nuestra soberanía a distintos gobiernos para satisfacer sus intereses y sus ansias de poder. Todavía queda un camino por caminar, no es mucho ya lo que queda por caminar. Tenemos un nuevo paradigma de lucha. Este paradigma de lucha busca obtener lo que necesitamos los cubanos: retornar al orden constitucional, retornar a la república, sacar de nuestro país, de nuestra cabeza, no dejar que nuestros hijos hereden este mal pasado de socialismo y comunismo, de idolatría a un líder que engañó a todo un pueblo. Y para hacer esto hay que apoyarse en la Constitución que está vigente, en la Constitución de 1940. Quizás algunos de ustedes todavía no conocen ni de qué estamos hablando, pero le pido de corazón
que empiecen a prestar atención a este tipo de llamado de respetar la ley, a este tipo de llamado de restituir el orden constitucional. Esta es la mayor arma que tiene el pueblo cubano. Ha estado escondida por 68 años, por 60 años. Fidel Castro se encargó injundiosamente de esconderla. Y no tengan miedo al cambio. Ahora, el cambio que proponemos nosotros no es un cambio caótico, desordenado y anárquico. Justamente el cambio que estamos proponiendo a través de la Constitución es un cambio ordenado en el cual se van a reconstruir todos los poderes del Estado. Habrá que empezar a reconstruir la nación, habrá que empezar a reconstruir el espíritu de los cubanos, porque lo demás creo que todavía está intacto. Y lo que todavía está intacto es que somos cubanos y tenemos deseos y ansias de tener un mejor futuro para nosotros mismos y también para nuestros hijos. Personalmente no tengo mucho más que decir hoy. Cubano, la Constitución no es una esperanza, la Constitución es la solución a nuestro problema. Abracemos a la Constitución de 1940, todos, pidamos por ella. Sí, licenciado Rubén, también nos gustaría escuchar un mensaje de usted también y un mensaje también que le queremos trasladar al presidente de parte de todo nuestro equipo, de todo nuestro equipo de trabajo, con un equipo diverso, un equipo diverso donde hay de varias nacionalidades. Y el mensaje es el siguiente: es hora de que el presidente se dé a conocer, es hora también de que pueda exigir los espacios. Las puertas de nuestros espacios están abiertos para él. Ya estuve hablando con el compañero Eduardo, haciendo algunas gestiones, algunas trabas y algunas murubacas que vamos a hacer próximamente a través de nuestra plataforma, para poder exponer un poco más sobre el tema de la Constitución, la labor del gobierno constitucional también. Y bueno, Eduardo tiene experiencia en eso y también darles el espacio que se merecen por derecho. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradecemos infinitamente, tanto al ingeniero Garaycoa como yo, por la oportunidad que nos has dado de haber llegado a todos nuestros compatriotas, tanto los que están en el exilio como los que están dentro de Cuba. El presidente ha dejado un par de mensajes que están ya en el sitio web del gobierno constitucional. No obstante a eso, en su momento dado, el presidente va a volver a conectarse y dirigirse también al pueblo cubano. Pero mientras tanto, pues nosotros estamos haciéndole llegar a nuestros hermanos el mensaje que el presidente quiere que todos sepan, que no los hemos abandonado, que no nos hemos olvidado de ellos, que vamos a seguir en la lucha y que con la ayuda de personas como tú, Víctor, de la juventud, ya hay bastante juventud que se están interesando por el gobierno constitucional y por la vigencia de la Constitución de 1940. Estamos completamente seguros de que nosotros vamos a poder rescatar esa democracia que queremos para nuestra patria. Y que agradecemos nuevamente esta oportunidad y les mandamos un gran abrazo a todos mis hermanos, a los que están dentro de Cuba, a los que están en el exilio y a ti en particular. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Víctor. Sí, y yo creo que para terminar voy a dejar este comentario que dice: bravo, el presidente, llegó la hora de hablarle a tu pueblo si quieres que te sigan hasta la victoria. Yo creo que ha sido una tarde excepcional, una tarde placentera, donde hemos podido quizás también un poco debatir un poco sobre ideas. Eduardo se comprometió, y quiero escucharlo ahora en público, Eduardo se comprometió conmigo ahorita en privado en que iba a empezar a utilizar el espacio que le vamos a crear a él para que pueda darle la voz a todo este movimiento, a toda esta plataforma también. Así que quiero escucharlo. Yo espero que también los que vean lo que nos están viendo ahora y luego los que escuchen este material que se va a subir en audio a nuestra plataforma, a nuestra aplicación para dispositivos Android. Quiero escucharlo, Eduardo, que te comprometes con nosotros también a utilizar ese espacio, a darle publicidad a todo este movimiento y a la Constitución de 1940, que en este caso usted es el máster aquí. Pito, mira, estuvimos hablando y ya... Y va a ser tu no como respuesta. Esto es dictadura. Ok. Yo de todas maneras siempre hay a lo mejor tenemos alguna enmienda, algún artículo por ahí que me ayuda, ¿no? Lo que estuvimos hablando, ya que lo haces público, ¿no?
es que New Generation brinda la plataforma que ya ellos tienen instalada para difundir mucho más, o sea, llegar a otro tipo de audiencia, o una audiencia un poco más grande, con este mensaje de la Constitución, no solamente a jóvenes latinoamericanos, que de hecho ya lo dije ya, nosotros hemos colaborado con muchos de estos jóvenes y seguimos colaborando, hacer llegar a ellos el mensaje de respeto a la ley, respeto a la Constitución, conocimiento de la Constitución cubana de 1940, cómo apoyar y ayudar al gobierno constitucional. Recuerden que el gobierno constitucional en algún momento, pronto, va a estar en Cuba y va a necesitar de muchas personas nuevas. Ya nosotros somos unos caballos un poquito cansados ya, pero bueno, ellos van a necesitar de la ayuda de mucha gente joven para que adquieran toda esa experiencia. En cuanto al uso de la plataforma, hay que seguir divulgando esto de la mayor cantidad de maneras posible. Hay otras personas que tienen una iniciativa ya de crear una estación de radio que transmiten AM y en FM, están leyendo los artículos de la Constitución, también hacen directas. Por acá en New Generation tienen hasta una aplicación para los teléfonos, así que podemos empezar a transmitir también por aquí con esta aplicación, ya sea artículos importantes relativos a la táctica y estrategia de cómo derrotar a la dictadura utilizando la propia Constitución, ideas para la próxima transición del pueblo cubano hacia la democracia a través del gobierno constitucional. Todos estos materiales que empiezan a formar parte de las herramientas necesarias para el cambio. El cambio no comienza cuando se derrota la dictadura. El cambio ya comenzó. La transición ya está comenzando. Usted no puede llegar a construir una casa en el momento que se le cae encima. Usted empieza a construir antes que se le caiga. Ese es lo más importante aquí a considerar. Yo no creo que me quede mucho más por acá que decir. Así que... No he escuchado todavía lo de me comprometo públicamente. Te estoy diciendo que sí, que vamos a trabajar en conjunto, vamos a seguir colaborando. Si en definitiva, aquí hay cantidad de información que tiene que ir tanto del lado de ustedes hacia nosotros también, como del lado nuestro de ustedes, porque, por ejemplo, el gobierno constitucional tiene un sitio web. Sería muy bueno que, por ejemplo, el feed de noticias del sitio web se pudiera incluir en el sitio de ustedes y en la aplicación. El feed de la página del Movimiento Constitucional también, el feed de La Patria es de Todo, que también hace cosas constitucionales también. Las transmisiones, los videos que estamos haciendo con contenido, como los que hace Mondeja, los que he hecho yo, los que está haciendo Elena, los que está haciendo Whitney, los que están haciendo otras personas, temas específicos de Constitución y cómo afectan a los cubanos, cómo empezar a entenderlo todo, cómo empezar a programar la vida futura. Eso que yo digo que no es más que una esperanza, es la solución al problema que empieza a formar parte de lo que tenemos que hacer. Todo eso puede ser hecho en conjunto con ustedes. Estamos ahí, empezamos a trabajar. Hoy mismo estamos trabajando ya con ustedes. Ya hoy mismo estamos sentados aquí, comprometidos en esta conversación. Así bueno, muchas gracias a ambos. También un saludo fraterno, un saludo un poco cálido ahora por el calor que hace al presidente y a todo el equipo de trabajo del gobierno. También al equipo de trabajo también de toda esta plataforma, de todo este movimiento, el movimiento constitucionalista cubano, y a los que nos están viendo a través de ambas plataformas también. Bueno, 3 plataformas estamos transmitiendo de New Generation News, estamos transmitiendo desde el Gusanito Mambí para Cuba y estamos transmitiendo también desde La Patria es de Todo. También muchas gracias a La Patria es de Todo. Estás transmitiendo. Willy está ahí y nos está escuchando, lo que no está en vivo. Sí, está transmitiendo La Patria es de Todo, está transmitiendo el gobierno constitucional también por su plataforma de Facebook, está también el Movimiento Constitucional, así que hay como 6 canales aquí conectados. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han visto, muchas gracias de nuevo a nuestros invitados y seguimos dando a conocer la verdad de Cuba y de los cubanos al resto del mundo. Hemos transmitido desde los Países Bajos para todas aquellas personas de habla hispana. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo programa. Y ustedes no se vayan. Muchas gracias, un gran abrazo para todos. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.